En este capítulo vamos a hablar de la parte de la química que se conoce como química orgánica. Esto quiere decir que vamos a hablar de todos los compuestos que tienen que ver con el carbono. Este elemento es muy importante para las funciones biológicas, es decir, para los seres vivos. Los compuestos de química orgánica típicamente se conforman solamente de unos cuantos elementos, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos halógenos, etc. Pero estos son los más importantes. Lo más importante que hay que considerar al inicio del estudio de la química orgánica es la geometría molecular del carbono. Y para ello vamos a recordar algunos datos de lo que ya conocíamos de nuestro estudio de química 1. Esto es que el carbono es el elemento número 6 de la tabla periódica. Esto quiere decir que tiene 6 protones y por lo tanto también tiene 6 electrones. Esto es muy importante porque si ustedes se acuerdan de la configuración electrónica, la cual es la manera en la que los electrones se estructuran o se forman en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas. Esto es, de los 6 electrones que contiene el carbono, la primera capa contiene únicamente 2 y los otros 4 son conocidos como electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que intervienen en la formación de enlaces. Esto es, que se combinan para formar compuestos. Estos enlaces de la química orgánica tienen ciertas diferencias con los de la química inorgánica, y aquí la importancia de esta materia. Porque si ustedes recuerdan, en la configuración electrónica de los elementos, los electrones únicamente podrían tomar el lugar o se podrían acomodar en 4 diferentes tipos de orbitales: S, P, D y F. 2 lugares de electrón para los orbitales S, 6 lugares para los orbitales P, 10 para los D y 14 para los F. Sin embargo, en el caso de los compuestos del carbono, los orbitales pueden tener formas híbridas, es decir, se pueden mezclar de forma sp1, sp2 y sp3. Lo veremos más adelante. Por lo pronto, tenemos que considerar que en la geometría molecular del carbono se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Es decir, aquí ya nos importa que la unión de los átomos en qué forma se haga. Puede ser en forma lineal, en forma triangular, en forma tetraédrica, etc. Dependiendo la configuración de los electrones en el carbono. Si ustedes recuerdan, y lo mencioné hace rato, el carbono solamente tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, esos 4 electrones de valencia pueden formar enlaces de diferentes tipos. Los compuestos de la química orgánica se pueden clasificar en diversos grupos, de los cuales los hidrocarburos son los compuestos más sencillos. Estos están formados únicamente por átomos de hidrógeno y de carbono. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono que se unen a los átomos de hidrógeno. Es decir, los átomos de carbono pueden formar una estructura ya sea lineal, cíclica o ramificada, y los átomos de hidrógeno cubren las posiciones que no están cubiertas entre carbono y carbono. Cuando en un hidrocarburo las posiciones libres de carbonos no están ocupadas únicamente por hidrógeno, a estos se les llama hidrocarburos sustituidos. Es decir, cualquier posición que no esté ocupada por un hidrógeno será una sustitución. Los hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos y aromáticos. Los compuestos alifáticos son aquellos que solamente están formados
de carbono e hidrógeno, pero que pueden tener enlaces sencillos carbono-carbono, enlaces dobles carbono-carbono o hasta enlaces triples carbono-carbono. A saber, los nombres de ellos tres se llaman alcanos, alquenos y alquino, respectivamente. Este tipo de compuestos también pueden existir en estructuras cíclicas, es decir, en vez de que sea una cadena lineal únicamente, se puede cerrar en forma de un circuito. Lógicamente, para que esto suceda tiene que haber al menos 3 carbonos y de ahí en adelante pueden ser n cantidad de carbonos. Decía yo que los hidrocarburos pueden ser lineales, es decir, solamente carbonos en una línea recta, ramificados, que de esa misma línea recta se desprendan otros carbonos u otras cadenas de carbono, cíclicos, etc. Además de los hidrocarburos, en la química orgánica podemos encontrar lo que nosotros conocemos como grupos funcionales, que estos son estructuras o terminaciones que pueden tener las moléculas. En una misma molécula puede haber diversos grupos funcionales que pueden dar o pueden originar las características y propiedades de cada compuesto. Los grupos funcionales, como ejemplo, pueden ser los alcoholes, los aldehídos, las aminas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los éteres, los halogenuros de alquilo, las cetonas, los nitrilos, los ácidos sulfónicos, los tioles, etc. Cada uno de estos tiene una diferente estructura y una diferente formación o configuración de los elementos que lo componen.